Bienvenidos, estimados estudiantes del IPEC Punta Arenas. Hoy vamos a ver un tema muy importante en las matemáticas, como lo es los conjuntos numéricos. Les saluda un servidor, el profesor Ronald Rosales Rojas. Adelante. Conjuntos numéricos. Vamos primero a ver el concepto de conjunto. El concepto de conjunto es muy intuitivo y representa para la matemática la misma idea en la vida cotidiana, una colección de objetos que poseen alguna propiedad en común. Los objetos que conforman un conjunto son llamados elementos. Por ejemplo, podemos considerar el conjunto de los días de la semana, el conjunto de las letras del abecedario, el conjunto de las provincias de Costa Rica, y así podemos hallar una cantidad infinita de ejemplos de conjunto. Observen ustedes en sus pantallas que tienen dos gráficas de representación de conjunto. Un diagrama que representa el conjunto de personas y otro diagrama que representa el conjunto de los días de la semana. Gracias a un matemático alemán y a un matemático inglés, John Euler, él trabajó diferentes figuras geométricas para representar de forma gráfica un conjunto. Muy bien, sigamos adelante, estimados estudiantes. Usualmente se usan letras mayúsculas para denotar al conjunto y letras minúsculas para sus elementos, aunque esto es solamente una convención y no una regla. Un conjunto puede definirse de las dos siguientes maneras. Por extensión, enumerando todos y cada uno de sus elementos. Por comprensión, diciendo cuál es la propiedad que los caracteriza, es decir, que los generaliza a cada uno de los elementos del conjunto. Veamos un ejemplo. Para comprender mejor lo anterior, consideremos el conjunto A de las vocales. Para definir A por comprensión, debemos escribir cada una de las vocales. A, E, I, O, U. ¿Lo observaron? Mientras que por comprensión se escribe una característica o una propiedad pues que lo caracteriza todo el conjunto. Por ejemplo, el conjunto es igual las vocales. O bien X, dos puntos, X es vocal. O A es igual, X slash X es vocal. Bueno, ¿qué significa esto? En el último caso, se lee A es el conjunto de todas las X tal que X es vocal. Es decir, que esa X es una vocal. A, E, I, O, U. Es decir, los puntos o el símbolo slash se leen como tal que. Notar que un conjunto se denota encerrando entre llaves a sus elementos, separándolos mismos con comas y se define cuando se define por extensión o a su propiedad que los caracteriza y se definen por comprensión. Un conjunto puede ser finito, es decir, puede estar formado por una cantidad finita de elementos. Por ejemplo, 5 elementos que tenga un conjunto, 10 o 1 millón de elementos. No importa si son muchos e incluso puede no tener ningún elemento. A ese tipo de conjunto se le conoce como conjunto nulo o conjunto vacío. O bien puede contener una cantidad infinita de ellos y en tal caso se llama conjunto infinito, que es lo contrario de lo finito. En lo finito yo sé cuántas cantidad de elementos posee el conjunto. Y lo contrario de lo finito es lo infinito. No sé cuál es la cantidad de elementos que posee el conjunto. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Vean el conjunto n. El conjunto n se define por comprensión x tal que x al cuadrado es igual a 4. Es decir, tenemos que encontrar aquellos números en el cual ese número elevado al cuadrado es igual a 4. Claro, veamos, en el conjunto n está formado por los números -2 y 2. Estos conjuntos son finitos, ya que se sabe la cantidad de elementos que poseen.
Claro, mis estimados estudiantes, observen, menos 2 elevado al cuadrado es igual a 4 y 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Por eso decimos que este conjunto solamente tiene dos elementos, por eso se llama un conjunto finito. Muy bien, continuemos. Ahora tengo el conjunto R que está formado por las X tal que X es menor que 6. Es decir, está conformado por aquellos números que sean menor que 6. ¿Verdad que hay infinidades de números menor que 6? Correcto. El conjunto R está formado por una cantidad infinita de números menores que 6. Y a eso le consideramos como un conjunto infinito, que es lo contrario de lo finito. ¿Me están comprendiendo, estimados estudiantes? Ahora vamos a ver unos conjuntos numéricos especiales. El primer conjunto especial es el conjunto de los números naturales. Los números naturales forman el primer conjunto de números que fue utilizado por los seres humanos, tanto para contar objetos como para ordenarlos. Por ejemplo, el 1, el 4 y el número 82 son números naturales. El conjunto de los números naturales se denota con el símbolo, vean ustedes, observen en sus pantallas, una N y dos barras de la N. Existe una controversia respecto a considerar al cero como un número natural, ya que en ciertas ramas de la matemática lo consideran como tal, pero en otras no. En este texto vamos a incluirlo, es decir, consideramos al conjunto de los números naturales con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e infinitos números naturales. Observen ustedes que en la época antigua se necesitaba contar, ordenar, identificar y gracias a los números naturales el hombre pudo realizar esas habilidades. Muy bien, vamos a continuar. El conjunto de los números naturales puede representarse en una semirrecta con puntos igualmente espaciados, como se ve a continuación. Observe el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Observen que en esa semirrecta cada puntito corresponde a un número natural. ¿Cuáles son esas características del conjunto de los números naturales? Es ordenado. Observen que podemos decir que en el conjunto de los números naturales un número es menor, un número es mayor o un número es igual. Y un número es menor que otro porque está a la izquierda y un número es mayor que el otro porque está a la derecha. Observemos, por ejemplo, entre 3 y 4, observen que 3 está a la izquierda, mientras que 4 está a la derecha. Entonces decimos matemáticamente que 3 es menor que 4 o 4 es mayor que 3. ¿Lo observaron, estimados estudiantes? Por eso decimos que el conjunto de los números naturales es ordenado. Observen que el 0 es menor que el 1 es menor que el 2 es menor que el 3 es menor que el 4 y así sucesivamente. Como 0 primer elemento del conjunto de los números naturales, en nuestro caso y por convención del Ministerio de Educación Pública. Es infinito, hay infinidades, estimados estudiantes, de números naturales, es infinito. Y es discreto. ¿Qué significa esto, estimados estudiantes? Significa que entre 5 y 6 no hay otro número natural, solo 5 y 6. Por lo tanto, tengo que dar un salto de 5 para llegar al 6. Recordemos que aquí podemos hablar del sucesor y el antecesor. Un brinco, necesito saltar tanto hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Depende si hablamos del sucesor y el antecesor de un número natural. Entonces, estimados estudiantes, las características de los números naturales es ordenado, es infinito y es discreto. Discreto es que no hay otro número natural en medio de dos números naturales consecutivos. Muy bien, vamos a seguir adelante, estimados estudiantes. Ahora vamos a ver otro tipo de conjunto especial numérico, el conjunto de los números enteros. Si nos planteamos la siguiente resta de números naturales, a 3 le quito 18,
el resultado sería un número natural. Estimados estudiantes, ah, pues puesto que este tipo de operaciones representa situaciones que aparecen en la vida cotidiana. Sí, por ejemplo, si tengo una deuda de $18 y dispongo solamente de $3 para entregar, ¿verdad que el resultado es que sigo teniendo o sigo debiendo $15? Así es. En otras palabras, el deber lo representamos matemáticamente con un menos y el tener ganancia es forma positiva. ¿Vieron qué interesante esto, estimados estudiantes? Bueno, se agregan símbolos que permitieran representarlos matemáticamente, como el menos, una rayita delante del número para indicar que es una cantidad negativa. Estos símbolos fueron el cero y los opuestos de los números naturales. Es decir, obtenemos el cero como número natural y los opuestos de los números naturales, que son las cantidades positivas, son las cantidades negativas, mis estimados estudiantes. Entonces, los números enteros se definen matemáticamente de la siguiente manera. Cero como neutro, a la derecha escribimos las cantidades que son positivas, los enteros positivos, y a la izquierda las cantidades negativas, que son los números enteros negativos. La palabra enteros es que no tienen una expansión decimal, no tienen cifras decimales, por eso se llaman enteros. Y la forma de representarlo es una Z con una doble raya. Ya sabemos que los números negativos significan, en un contexto como pérdida, izquierda, sur, oeste, profundidad, bajo cero. ¿Observaron? Esos son algunos significados de los conceptos del número negativo. Muy bien, vamos a seguir adelante. El conjunto de los números enteros es llamado conjunto de los números enteros, el de Z, y se representa en la recta numérica de la siguiente forma. Observen, mis estimados estudiantes, que el cero es un elemento neutro. No es ni positivo ni negativo, pero a la derecha, estimados estudiantes, vamos a escribir los números positivos del cero y a la izquierda del cero vamos a escribir los números negativos. Notar que podemos escribir matemáticamente que el conjunto de los números enteros están formados por el conjunto unitario, que es cero, unido con las cantidades negativas y las cantidades positivas. Esta U significa unión, mis estimados estudiantes. Unión. Entonces, los números enteros negativos, enteros negativos, en unión con el cero, en unión con los enteros positivos, hacen el conjunto de los números enteros. Vean qué interesante esto, mis estimados estudiantes. Siendo z menos solamente las cantidades negativas o los números negativos, el conjunto de los números negativos, y z más el conjunto de los números positivos o los mismos números naturales. Así, el conjunto de los números naturales está contenido en los números enteros porque son los mismos. Muy bien, vamos a continuar. Los enteros negativos se utilizan para describir valores que se encuentran por debajo de un valor tomado como referencia. Alturas por debajo del nivel del mar. Temperatura bajo cero. Pisos por debajo del suelo, como los edificios que tienen uno o más subsuelos diseñados para cochera o depósito. Vean ustedes el sentido a partir de los valores negativos, a partir del cero para abajo, hacia la izquierda. Observen cómo en la vida real podemos representar las cantidades negativas. Ahí están observándolo. Hacia la izquierda, el -1, el -2 o el -3. Podemos decir que un edificio tiene un subsuelo, ¿verdad? Para coches o tipo de depósitos, ¿verdad? O tipo de bodega. Características de los números enteros. Es ordenado. Muy bien. Podemos establecer cuando dos números enteros es menor, mayor, igual. Recordemos que los números naturales, el número que está a la izquierda es el menor y el que está a la derecha, chicos, es el mayor.
Está muy claro que podemos decir que 2 es menor que 3 o podemos decir que 3 es mayor que 2 porque 2 se ubica a la izquierda y 3 se ubica a la derecha. ¿Qué pasa con los números negativos, mis estimados estudiantes? Vamos a comparar menos 3 y menos 2. ¿Verdad que menos 2 está a la derecha? Y menos 3 está a la izquierda. Sí, entonces menos 3 es menor que menos 2. Otra forma de decir es que menos 2 es un número mayor que menos 3. Ah, lo observaron. Entonces, cualquier número negativo que está a la izquierda va a ser menor que cualquier número positivo, porque todos están a la derecha del cero. Y también podemos concluir que todo aquel número que está negativo, que está más cerquita del cero es el mayor, y el que está más largo del cero, los números negativos, es el menor. ¿Vieron qué interesante eso, estimados estudiantes? El conjunto de los números enteros es infinito. Vean ustedes que hay infinidades de números enteros, tanto positivos como negativos. También es discreto. ¿Qué significa? Que yo no puedo encontrar un número consecutivo de dos enteros. Por ejemplo, entre menos 1 y menos 2 solamente hay menos 1 y menos 2 para llegar tengo que saltar al menos 2. Todavía la recta, esa rectita, ese espacio entre menos 1 y menos 2 todavía tiene huequitos en la recta numérica. Muy bien, vamos a continuar, mis estimados estudiantes. Ahora vamos a ver el tercer conjunto numérico, que es el conjunto de los números racionales. Así como vimos que fue necesario agregar símbolos a los números enteros que representen el resultado de restarle a un número natural otro número natural mayor o igual que el primero, veremos ahora un nuevo conjunto numérico que permite representar el resultado de dividir dos números naturales cualesquiera. Es así como surgen los números racionales, ligados con el concepto de fracción. Y yo sé que para ustedes esto no es nuevo. Si bien no se profundizará aquí en el concepto de fracción, ya que pertenece a la formación básica de ustedes, estimados estudiantes, recordaremos brevemente la idea. Si n, m pertenece a los enteros, entonces en la fracción n sobre m, el número m se llama denominador y representa en cuántas partes iguales se ha dividido la unidad o el todo, mientras que n es llamado numerador y nos indica cuántas de dichas partes se deben tomar. ¿Recuerdan esto, estimados estudiantes en la escuela? Numerador y denominador. El denominador indica en cuántas partes se divide la unidad del todo y el numerador en cuántas partes voy a escoger de esas del todo. Muy bien, a este concepto de fracción vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la imagen a continuación representa gráficamente la fracción 3 quintos. ¿Qué quiere decir? Que la unidad se dividió en 5 partes. Observen 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Pero solamente se están tomando 3 partes. Es decir, que el numerador es 3 sobre el denominador que se dividió en 5 partes. Y ahora observen esta pizza, estimados estudiantes. ¿En cuántas partes se divide la unidad? ¿Cuántas? Sí, en 8. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Claro, en 8 partes. Pero vean, como es una pizza, imagínense ustedes qué rico. Podemos comernos dos de 8, es decir, 2 octavos, mis estimados estudiantes. Representa ese contexto de la pizza, comerme 2 de 8, que es una fracción. Muy bien, sigamos adelante. Cuando el numerador es menor que el denominador, la fracción es llamada propia. Ojo con esto, estimados estudiantes. La fracción se llama propia cuando el numerador es menor que el denominador y su valor es menor que la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de dividir el numerador entre el denominador me va a dar 0, algo, 0, algo. Es mucho menor que la unidad el resultado. En caso contrario, se llama impropia siempre que el numerador no sea un múltiplo del denominador. Si el numerador es un múltiplo del denominador, la fracción es llamada
aparente, pues en realidad representa un valor entero. Tanto las fracciones impropias como las aparentes corresponden a un número mayor o igual que la unidad. Me va a dar el resultado de dividirlos, porque recuerde que una fracción implica una división, me va a dar mayor que la unidad o igual que la unidad. Aquí hay algo interesante, mi amigo y amiga, usted que me está escuchando. La fracción es impropia porque el numerador es mayor que el denominador, es lo contrario de la propia. Pero si a la hora de que el numerador es múltiplo del denominador, la fracción se llama aparente. Veamos a ver esto. ¿Qué significa esto? Vean ustedes una fracción propia, 2 quintos. 2 es menor que 5 porque 2 es el numerador y 5 el denominador. Es una fracción propia. El resultado de dividir 2 quintos va a ser menor que 1, que la unidad. Mientras que 7 quintos es impropia porque 7, que es el numerador, es mayor que el denominador, que es 5. Y observen que 21 sobre 3 es una fracción aparente porque 21 es un múltiplo de 3. ¿Qué significa esto? Porque 3 por 7 es 21 y por la ley de la cancelación me daría 7. En otras palabras, si yo divido 21 entre 3, me quedaría 7. 7 por 3, 21. A 21 va a 0. Eso es lo que significa que sea una fracción aparente. ¿Lo ven, mis estimados estudiantes? Que a la hora de hacer la división me va a dar un número entero. Tanto la impropia como la aparente, el resultado puede ser igual o puede ser mayor que la unidad. En el caso de dividir 7 quintos, estimados estudiantes. Muy bien, dos fracciones n sobre m y p sobre q son equivalentes si representan la misma parte del todo. En tal caso, se denota que sean igual fracciones, es decir, fracciones equivalentes. Observen en sus pantallas, n entre m es igual a p entre q. Por ejemplo, las siguientes fracciones son equivalentes, ya que todas representan la mitad del todo. Observen ustedes, quiere decir, mis estimados estudiantes, que un medio es igual, en este caso, a 2 cuartos y es igual a 5 sobre 10. Es decir, que en este caso aquí representan la mitad del todo. Vean que la unidad se divide en 2 y se toma una. Aquí la unidad se divide en 4 y se toman 2. Aquí la unidad se divide en 10, el denominador, y se toman 5. Todas representan la mitad del todo. Lo observaron, a estas fracciones son fracciones equivalentes. También podemos, ¿por qué? Porque podemos simplificarlas y todas nos van a dar un medio. Si yo simplifico 2 cuartos, recordemos que simplificarlos es que, ¿qué número? Vean ustedes, 2 por 1 y 2 por 2. Observen que se cancela y me queda que su forma irreductible, que más adelante vamos a ver el concepto, es un medio. Igual forma, mi estimado, 5 sobre 10. A la hora de simplificarla, ustedes saben que 5 por 1 es 5 y 5 por 2 son 10 y se cancelan 5 entre 5 y observen que me queda un medio. Por eso dicen que las fracciones todas son equivalentes porque representan la mitad del todo. ¿Lo observaron, estimados estudiantes? Bueno, qué interesante esto. Vamos a continuar. Para definir formalmente el conjunto de los números racionales, se generaliza el concepto de fracción permitiendo los valores negativos, es decir, que hay fracciones negativas. Precisamente el conjunto Q de los números racionales se define como, vean ustedes, el conjunto de los números racionales que está representado por una letra Q en mayúscula va a ser igual a todos aquellos números que puedan ser representados en una fracción n entre m, donde m y n pertenecen a los números enteros, es decir, son números enteros, pero m tiene que ser diferente de 0 porque, estimados estudiantes, no existe la división entre 0. Es decir, es el conjunto formado por todas las fracciones con numerador y denominador, ambos números enteros, y denominador no nulo, es decir, distinto de 0. Dos fracciones equivalentes representan el mismo número racional. Luego, los racionales, menos n entre m y n entre menos m son iguales y matemáticamente los representamos como menos
y n entre m. Son notaciones, chicos, que comúnmente en mate, si el menos en una fracción está en el denominador, lo que hacemos es pasarlo, vean ustedes, de forma menos y escribimos tanto el numerador como el denominador de forma positiva, pero el menos adelante significa que es un número racional negativo o una fracción negativa. Muy bien. Todo número racional en forma de fracción de enteros puede expresarse en base decimal. Desde el punto de vista numérico, la fracción n entre m posee una expresión decimal o expansión decimal, la cual se obtiene haciendo la división de n entre m. Las representaciones decimales de números racionales no enteros son de dos tipos: decimales exactos o finitos o decimales periódicos, puros o mixtos. Bueno, ¿qué significa esto, mis estimados estudiantes? Todos los números enteros pueden ser representados mediante una fracción. Por ejemplo, mis estimados estudiantes, puede ser 2 entre 1. 2 entre 1 es el mismo 2, pero observen que ya lo representé como una fracción. Por eso decimos que todos los números enteros son racionales, es decir, se pueden expresar mediante una fracción. Ahora, se le llama expresión decimal o expansión decimal a la forma de dividir el numerador entre el denominador, y me va a dar una representación o cifras decimales. Esas cifras decimales pueden ser de dos tipos: que yo conozca la cantidad después de la coma, que se le llaman decimales exactos, o decimales que se puedan repetir, es decir, hay un periodo o de forma pura un mismo número después de la coma que se repite, o mixto, un número que no se repite y después un número que se repita infinitamente. Veamos un ejemplo. Notar que n entre 1 es igual a n para cualquier número entero, n, por lo que el conjunto de los números enteros representa un subconjunto de los números racionales. Es decir, que los números enteros están dentro de los números racionales, son números racionales. Es lo que yo estaba explicando anteriormente, estimados estudiantes. Veamos algunos ejemplos. 3 cuartos. Para obtener la expansión decimal o la expresión decimal, lo que hacemos es dividir 3 dividido entre 4. Pero como 3 es menor que 4, no puedo hacer la división. Entonces, estimados estudiantes, se agrega un 0, se agrega un 0 y una coma. Y ahora sí, ¿cuántas veces cabe 4 en 30? Cabe 75 veces. Vean ustedes, mi amigo, 75 veces. O comúnmente lo que hacemos es decir que, perdón, pues no es cuánto cabe, eh, 4 en 30, no son 75 veces. Significa que a la hora de hacer la división, 7 por 4 es 28, se resta 2, agrego otro 0 y sería 5 por 4, 20, y 20, el residuo es 0. Eso significa que yo sé que 0,75 equivale a 3 cuartos, que yo sé que cuánto es la expansión decimal, es exacta o finita, se llama. ¿Lo observaron, mis estimados estudiantes? 3 cuartos es igual a 0,75. 7 sobre 12. Observen que 7 es menor que 12, se le agrega un 0, 0, vamos a ver, 5 por 12 es 60 y se le resta 70, 10, se le agrega otro 0 y decimos 100 dividido entre 12, bueno, 8, 8 por 12 es 96, para llegar a 100 falta 4, otro 0. Decimos que 12 entra en 40, en este caso 3 veces. 3 por 12 es 36 y faltan 4 y otra vez vuelve, ¿verdad? 3 por 12 es 36 y se repite el residuo 4 y ahí va. Significa que 0,583333 es una expansión decimal infinita periódica y se le llama mixta porque hay números que no se repiten, pero después sí hay un número que se repite, es decir, expresa un periodo. 7 sobre 12 es igual a, en este caso, a 0, aquí me faltó la coma, 5, 8, 3, y esta rayita significa que el 3 se repite infinitamente. Se repite infinitamente. El número o los números que se repiten se llaman periodo. El periodo se indica con una rayita sobre la cifra que se repiten. Muy bien, ¿pudieron comprender, estimados estudiantes? Una fracción
irreducible es aquella que no se puede simplificar, reducir, lo que significa que no existe otra fracción equivalente que se pueda escribir con números más pequeños. Hablando en términos matemáticos, una fracción es irreducible cuando el numerador y el denominador no tienen divisores en común, además de la unidad, por lo que se dice que está escrita en su mínima expresión. Para llevar una fracción a su forma irreducible, se divide tanto su numerador como su denominador por un mismo entero, que sea factor común ambos hasta que sea posible. Este proceso es conocido como simplificar la fracción. Por ejemplo, la fracción 12 sobre 18 puede reducirse dividiendo por 6 tanto el numerador como el denominador para llevar a su forma irreductible 2 tercios. ¿Por qué? Porque 12 dividido entre 6 es 2 y 18 dividido entre 6 es 3 y ya no hay más que la unidad, otro divisor común más que la unidad. Decimos entonces que su forma es irreducible. Observen. ¿Cuáles son las características de los números racionales, mis estimados estudiantes? Es ordenado, es infinito y tienen orden de denso. ¿Qué significa esto, mis estimados estudiantes? Ordenado es que yo puedo establecer cuando dos fracciones o dos números racionales son menor, mayor o igual. Cuando tenemos fracciones, ¿cómo indicar o cómo saber cuando la fracción es mayor o menor? Bueno, muy bien, observen ahí, si yo tengo dos fracciones a entre b es mayor a c entre d, es porque yo multiplico a por d, el resultado tiene que ser mayor que multiplicar b por c. Decimos entonces que también estas dos fracciones pueden ser menores si a la hora de multiplicar a por d, el resultado va a ser menor que multiplicar b por c. Y dos fracciones decimos que son iguales, mis estimados estudiantes, es porque a la hora de multiplicar a por d, el resultado es el mismo de multiplicar b por c. Por eso, de esta manera podemos establecer cuando una fracción es mayor, menor o igual. Es infinito. Hay un conjunto, hay infinidades de números. ¿Qué significan de orden de denso, mis estimados estudiantes? Significa que yo puedo obtener un número racional en medio de dos números racionales. Por ejemplo, si ya sabemos que aquí está 1 y aquí está 2 y son números racionales, significa que en medio de ellos está representado el 1.5. El 1.5 es lo mismo que sumar 1 más 2 y dividirlo entre 2, que serían 3 medios. Y 3 medios equivale a 1.5, mis estimados estudiantes, y ya encontré un número racional en medio de ellos. Eso significa que tienen un orden denso. Muy bien, estimados estudiantes. Agradecerles su atención y esperando que hayan comprendido los conjuntos numéricos que hasta el momento ustedes, estimados estudiantes, tienen que saber. Los naturales, los enteros y los racionales. Esto fue una, un video, un tutorial de los conjuntos numéricos especiales. Se despide su servidor, el profesor Ronald Rosales. Chao.